Maravilloso tú eres. Ahora sí, no vamos a pasar lucha con estas cosas. Qué bueno es ser Señor. Te damos gracias en esta hora, Jesús. Ciertamente, hermanos, que tenemos mucho por qué darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Tan bueno que nos ha permitido llegar hasta su casa. Porque ciertamente que podemos adorar al Señor desde nuestras casas, ¿verdad? Ahora con la tecnología y todo este tipo de cosas. Pero yo personalmente, yo quiero estar en la casa de Dios. Yo quiero estar junto a mis hermanos. Yo quiero poder darle gracias a Dios de manera presencial con otros hermanos. Y gracias le damos a Dios por la tecnología, por Facebook, por Instagram, por Zoom y por todas esas herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos seguir adorando a Dios en medio de esta pandemia y en medio de esta situación difícil. Pero aún le doy más gracias que Él nos permite llegar a su casa para adorar y bendecir su santo y su bendito nombre. Porque cosa difícil sería, hermano, que nosotros no pudiéramos llegar a la casa de Dios. Ahí sí que las cosas se ponen bien complicadas. Porque usted sabe qué es uno querer adorar a Dios y no poder llegar a la casa de Dios para adorar a su nombre. Miren si es tan importante que en los tiempos bíblicos, cuando el enemigo se levantó con la iglesia para destruirla, los hermanos, discípulos, ¿saben lo que hacían? Se escondían en cuevas y por señales, ellos iban dejando señales en los caminos para que los hermanos que venían detrás se fueran dirigiendo hasta encontrarlos en esas cuevas. El punto era que no importa la persecución, no importa qué, nosotros vamos a adorar a Dios, juntos en armonía. Porque es necesario adorar a Dios. Si nuestros hermanos en aquel tiempo lo hacían, nosotros en medio de la pandemia también lo vamos a hacer. Porque no vamos a permitir que una pandemia nos detenga y nos impida adorar al Señor. En grupo, en comunión. Y vamos a hacer todo lo necesario. Vamos a seguir todas las reglas necesarias. Pero vamos a adorar al Señor. Yo no estoy con eso condenando a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales o a los que nos están viendo por medio de otras herramientas, ¿verdad? Al contrario, los bendecimos y le pedimos que se mantengan ahí conectados con nosotros para que reciban palabra de Dios de igual manera que todos vamos a recibir en este día en la casa del Señor. Pero a mí me encanta estar en la presencia del Señor, en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno que Él nos permite, con todo este lío de parqueo, de nieve y todas esas cosas que nos complican aún más la vida. Pero Él nos permite estar en su casa y adorarle y bendecir su santo y su bendito nombre. Por eso nada más debemos de darle gracias al Señor. Le damos la bienvenida, como siempre, a todos los hermanos a esta su casa, la iglesia Riverside. La hermana Elba está con nosotros nuevamente por aquí. Muchas bendiciones. Había estado por allá, por ese hermoso país de la República Dominicana, pero ya está aquí en medio del frío y de la nieve. Debe de estar extrañando cada día más a la República Dominicana. Pero qué bueno, hermana Elba, que la tenemos aquí. Y al resto de los hermanos estamos muy, muy contentos porque estén con nosotros. En el día de hoy, hermano, quiero traerles una palabra que a mí me ha ministrado mucho y que yo sé que a ustedes también les va a ministrar. Estuve meditando en esta palabra toda la semana. Y el Señor verdaderamente que es hermoso. Y quiero comenzar, hermano. Vamos a estar leyendo el Salmo 18. Salmo 18 es un salmo largo.
Tiene aproximadamente, creo que son 50 versículos. Es un salmo bastante largo. Ahora, si usted se lo lee completo, no se va a arrepentir de haberlo leído. No se va a arrepentir de tomar el tiempo para leer este salmo, porque mientras usted lo esté leyendo, Dios lo va a ministrar. Es un salmo maravilloso. Ahora, en el día de hoy, yo quiero que nos concentremos en los versículos del 37 al 40. Versículos 37 al 40 del Salmo 18. Salmo 18, versículos del 37 al 40. Antes de leerlo, les voy a invitar a que estemos de pie y le damos lectura a estos versículos que sabemos que Dios nos va a ministrar de manera hermosa. Y leemos en el Salmo 18, versículos del 37 al 40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que añade cada día más bendición a nuestras vidas, Dios. Te pedimos que por medio de ella, Señor, tú me uses y traigas una palabra de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Una palabra transformadora, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Yo me voy a enfocar en ese primer versículo. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Posiblemente este mensaje tenga una segunda parte, no estoy seguro, sea como Dios quiera. Pero hoy, hermano, vamos a hablar unas palabras que yo sé que van a ser de bendición para sus vidas. Cuando el salmista David escribió este salmo, él había acabado de destruir a sus enemigos y Dios lo había salvado de Saúl, el rey de Israel. Los que no conocen la historia, cuando Dios unge a David como rey, tenía aproximadamente 12 años y no llegó a ser rey hasta que era más ya adolescente, o ya era un joven adulto. Y mientras crecía, llegó un momento en el que Saúl, el rey de Israel, se dio cuenta que la gracia de Dios estaba sobre David y comenzó a perseguirlo para quitarle la vida. Porque él entendió que David iba a tomar su posición. Y hay personas que están en el poder que no se quieren mover del poder. Y cuando ellos se ven amenazados por otras personas que van a tomar su posición, aunque ellos entienden que ya su tiempo acabó, ellos prefieren matar a esa otra persona por tal de quedarse en el poder. Eso lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí, que nacimos en otros países, cómo los gobiernos toman el poder y no hay quien los baje de ahí. Porque hay personas que se apoderan del poder y no lo quieren soltar, porque eso representa beneficios para ellos y para los de ellos. Y a Saúl le pasó lo mismo. Comenzó a perseguir a David desde el momento en que se enteró que Dios lo había ungido como rey. Y cuando se percataba que la gracia de Dios era sobre David, se enfurecía. Cuando Dios libra a David de Saúl,
y le da la victoria en contra de muchos enemigos, David escribió este salmo. Es un salmo. Si usted lee al comienzo del salmo, el título que le dan es Acción de Gracia por la Victoria. Eso no es pura casualidad que ahorita estuvimos dándole gracias al Señor. Porque cada victoria que Dios nos da, nosotros debemos de agradecer al Señor por esas victorias. Y David comenzó a escribir este salmo y allí a darle gracias al Señor por todas las cosas que Dios había hecho con él. Y en el versículo 37 comienza diciendo: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Ahora, Dios me dio una palabra pequeña, es como una picadera antes del mensaje. Porque, y justo esta mañana estaba hablando con una persona que prácticamente me confirmó esa palabra. Porque en estos días, hermano, nosotros estamos viviendo momentos difíciles. Y muchas personas están viviendo momentos complicados. Momentos que crean tensión en nuestra vida. Momentos que crean ansiedad en nuestra vida. Momentos que crean estrés en nuestra vida. Y cuando pensamos que como que se está mejorando la cosa, se complica. En el tiempo que llevo en el Señor, ya yo sé que van a haber momentos en los que yo me voy a encontrar en esa situación. Ya he vivido unos cuantos ya. Y antes reaccionaba de manera equivocada hasta que Dios me dio una palabra y me enseñó cómo es que uno reacciona en esos momentos. O sea, cuando usted se ve bombardeado por todos lados y usted se confunde y no sabe qué hacer, las cosas se le salen de las manos, usted sabe lo que tiene que hacer. Busque Segunda de Crónicas. Es un libro que casi no leemos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 17. Nuestra hermana Lilian, si nos está viendo a través de las redes sociales, esta es la palabra que quería compartirle con usted esta mañana cuando la vi. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 27. Escuchen lo que dice. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Usted está pasando por un momento difícil. Está siendo bombardeado por todos lados. El enemigo quiere afectar su salud. El enemigo quiere afectar su finanza, su estabilidad emocional, su casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Dios te dice, estate quieto, no te muevas, ten paz y me vas a ver a mí obrando a tu favor. Usted quiere conocer a Dios. Ya deje de tratar de solucionar los problemas que usted sabe que no puede solucionar. Deja que Dios los solucione por usted. Paraos, está quieto y ved la salvación de Jehová. Hermano, esa porción bíblica, si usted la mantiene presente en su vida, usted no sabe la bendición que esa palabra va a causar para su vida. Yo la he utilizado montones de veces. Cuando más frustrado me encuentro, me acuerdo que Dios me dijo, estate tranquilo, mijo, que yo soy el que te defiendo a ti. Te defiendo de los enemigos que tú no vas a poder vencer. Para algo te llamé, para algo yo estoy contigo.
Señor es el que nos da la paz. El Señor es el que nos da la calma. Él nos prometió, hermano, nunca se olvide que Dios le prometió estar con usted al lado suyo. No lo va a dejar, no lo va a abandonar, por más difícil que se vea el problema. Dios está delante de usted y lo va a bendecir. Ahora, les digo eso porque David sabía aplicar esa palabra en su vida. Cuando Saúl lo perseguía, hermano, Saúl le tiraba encima el ejército de Israel completo a David. Saúl utilizaba todos los recursos que estaban a su alcance para destruir a David. Y ustedes saben lo que David decía. David pudo haber matado a Saúl en varias ocasiones. Y lo que dijo es, ay de mí si toco al ungido de Jehová. Mientras que Saúl quería cortarle la cabeza, reventarle la vida, David no se atrevía a tocarle un pelo al rey de Israel. Sabiendo David que él era el próximo rey de Israel, pudo haber tomado ventaja de eso. Pero David dijo, ay de mí, yo me quedo tranquilo, Señor, tú me defiendes. Y en esos momentos difíciles, David clamaba a Dios y Dios lo defendía. En esos momentos difíciles. Ahora, hay otros momentos en los que usted y yo tenemos que actuar. Y ese es el mensaje de esta tarde. Y lo titulé, persíguelos, alcánzalos y acábalos. Persíguelos, alcánzalos y acábalos. David dijo, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Cuando vienen momentos difíciles, hermano, y usted se siente bombardeado por todos lados, ese es el tiempo, hermano, de usted quedarse tranquilito y dejar que Dios lo defienda. Pero cuando pase ese momento, cuando pase ese tiempo, hermano, usted tiene que tener bien claro en su vida cuáles fueron los enemigos que lo atacaron a usted. Y usted los va a señalar. En ese momento de dificultad, usted va a comenzar a señalar sus enemigos. Y usted le va a decir, yo me voy a estar tranquilito ahora, pero no te preocupes que esto va a pasar. Esto va a pasar. Y cuando ese tiempo difícil pase, entonces es tiempo de perseguir a sus enemigos, de alcanzarlos y de acabarlos. Porque de no ser así, sus enemigos lo van a acabar a usted. Porque si usted no lo sabía, hermano, nosotros estamos en guerra. Dios nos llamó a guerrear, a pelear. Y si usted no pelea, el enemigo lo va a matar a usted ahí. Porque el enemigo, hermano, ni tiene compasión con usted, ni tiene piedad con usted. El enemigo lo que quiere es destruirlo. Y va a hacer lo que sea para destruirlo. Pero si usted es inteligente, usted va a identificar a sus enemigos. Vamos a tomar un poco de la vida de David para nosotros poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir en este día. En la vida, o la vida nos hace enfrentar enemigos que nosotros, escuchen bien, hay enemigos que nosotros no provocamos. Son enemigos que aparecieron en el pasar de nuestros días. Hay otros enemigos que nosotros, escuchen bien, provocamos a sabiendas o por ignorancia. Hay enemigos literales y hay otros enemigos que son espirituales o invisibles. Por ejemplo, vamos a hablar de la vida de David para entender un poquito más sobre esto. David no pidió nacer en la casa de su padre Isaí.
pero la vida lo llevó allí. Cuando David se hace adolescente, su padre y sus hermanos lo despreciaban, lo trataban como un siervo. En su adolescencia tuvo que luchar con el rechazo y el desprecio. Y no lo rechazó el vecino, ni lo despreció el vecino, ni el maestro ni el profesor. Lo despreciaron su padre y sus hermanos. David era rechazado y despreciado por aquellos que supuestamente debían de cuidarlo y de protegerlo. David se sentía despreciado en el lugar donde él debía sentirse seguro y en paz. Allí es que él se sentía despreciado, desvalorado. Enemigos que se levantan contra nosotros porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Y cuando el diablo sabe que Dios te marcó para bendecirte, él te va a perseguir para destruirte. Pero más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Aparte, en este caso de la vida de David, estos enemigos fueron más bien que la vida los puso a David a enfrentarse a estos enemigos. David no provocó estos enemigos, fue la vida que le enfrentó a estos enemigos. Ahora, ¿cómo David enfrentaba a estos enemigos? A estos que acabamos de mencionar. La Biblia no dice que David se echaba a llorar. Más bien, mientras pastoreaba las ovejas de su padre, el mismo que lo desvaloraba y lo despreciaba. Mientras él le cuidaba las ovejas de su padre, en el break, usted sabe, en el break de los 15 minutos, en el break de los 10 minutos, y luego en el almuerzo, ¿usted sabe lo que David hacía? Se sentaba debajo de un arbolito a coger sombra y mientras estaba allí, adoraba a Dios con su arpa. Mientras lo despreciaban, David le daba gracias a Dios. Ahorita estábamos dándole gracias al Señor, ¿verdad? Qué fácil es darle gracias a Dios cuando en el trabajo nos aumentan el sueldo. Fácil se nos hace darle gracias al Señor. Cuando Dios nos pone en gracia y nos aceptan y nos tratan bien, nos tiran una alfombra para que nosotros caminemos. Qué rico es darle gracias a Dios en esa situación. Pero cuando nos desprecian y nos desvaloran, ahí también hay que tocarle el arpa y decirle gracias, Señor. Gracias porque sobre todas esas cosas tú eres mi Dios. Y con todo eso mereces mi alabanza y mi adoración. Mientras los familiares de David lo despreciaban, David en el monte estaba tocando el arpa, adorando y dándole gracias al Señor. Los tragos amargos de la vida bajan mejor adorando a Dios. Por eso es tan importante llegar a la casa del Señor, para adorarle y darle gracias, y para que esos tragos amargos bajen un poquito más fácil. Ahora, otro de los enemigos que David enfrentó en su vida, escuchen esto, fue la avaricia y el abuso de poder. En este caso, provocados por David. Porque hay enemigos que van a llegar a nuestra vida de gratis, pero hay otros que nosotros no los vamos a buscar. Por nuestra ignorancia, por nuestra tercadez, por nuestro orgullo, por todas esas cosas, van a llegar enemigos a nuestra vida que nos van a querer destruir también. Y en el caso de David, entre otros
tuvo que luchar con la avaricia y con el abuso de poder. Sí. ¿Cómo es que David se volvió avaro y abusó del poder? Yo no sé cuántos de ustedes saben que David tenía mujeres, concubinas, escuchen esto, las más hermosas de la nación, las más lindas, vírgenes, nadie las había tocado. Las tenía de todos colores y de todos sabores en su casa en el castillo. Y como hombre al fin, cuando tenía deseo, escogía la que él le daba la gana. Y cuando él mandaba a buscar una mujer, si se asomaba o si estaba caminando por ahí y vio una vecinita y le gustó, le decía a uno de sus siervos, vete y búscame a tal fulana y llévame al castillo. Porque él era el rey. Tenía a todas las mujeres que él quería. Y un día se le ocurrió una terquedad. Porque como él era el rey, tenía poder, se antojó de mandarla a buscar la mujer de su mano derecha. Este hombre se llamaba Urías y era la única mujer que tenía. Y David tenía cientos de mujeres, pero ese día se le antojó quitarle la mujer a su mano derecha. Ese día David abusó del poder. Y eso le costó la vida de un hijo. Y le costó que Dios le dijera, por causa del pecado que has cometido. Porque no solamente se acostó con la mujer de Urías, sino que prácticamente mandó a matar a Urías para que nadie se enterara de lo que había hecho. Pero no importa que la gente no se entere, ya Dios se había enterado, que es lo que importa. No podemos creer que hacemos las cosas escondiditos por ahí y nadie se va a enterar. Acuérdese que su vida usted se la debe a Dios, no a ningún hombre. Se le quitó la vida a Urías y se acostó con su mujer. Esa mujer quedó embarazada. Dios permitió que ese niño muriera. Y que después de ese día, dijo Dios, no va a faltar quien muera a filo de espada en tu descendencia. Así que si hasta el día de hoy todavía David tiene descendientes en Israel, todavía siguen muriendo gente a filo de espada de la descendencia de David. Lamentablemente. Esa es la consecuencia de nuestros pecados. Tenemos que tener cuidado. Dios nos ama. Pero el pecado trae consecuencias. Y a veces muy complicadas. David también peleaba con la avaricia y con el abuso de poder provocados por él. Eso eran enemigos de David. Ahora, nuevamente podemos hacer la pregunta, ¿cómo David enfrentaba a estos enemigos? En este caso, ¿sabe lo que hizo? Cuando él reconoció que había pecado, se humilló delante de Dios y se tiró en ayuno hasta que Dios tomara una decisión con el niño que había caído enfermo. Cuando él vio que el niño murió, dijo, aquí ya no hay más remedio. Y se sentó a comer porque ya no había que ayunar. Dios había permitido que el niño muriera. Estos son ejemplos de enemigos espirituales a los que David tuvo que enfrentar en su vida. Algunos que él se los ganó, otros la vida se los enfrentó. Algo en común era que David los enfrentaba a ambos enemigos de la misma manera, en la presencia de Dios. Eso lo podemos tomar de ejemplo. Algunos los vencía adorando, otros orando, otros con la palabra. ¿Se acuerdan cuando se enfrentó a Goliat?
¿Qué fue lo que le dijo? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Palabra. Hay algunos enemigos que se vencen adorando, otros orando, otros con la palabra y otros ayunando. Son herramientas que Dios nos ha dado para vencer a nuestros enemigos. A los enemigos que nos quieren destruir. Dice 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque usted y yo, hermano, no peleamos con carne ni sangre. Es con fuerzas espirituales de maldad, dice la palabra, que están en las regiones celestes. Y por lo tanto, nuestras almas tienen que ser a esa altura, a ese nivel, para nosotros poder vencer. Algunos de estos enemigos de David, escuchen esto, se encarnaban en su padre, en sus hermanos, en gigantes como Goliat, en reyes, en sus propios hijos y en una mujer llamada Betsabé, que era la mujer de Urías. Y otros enemigos eran invisibles. Tanto los enemigos de David como los nuestros en ocasiones tienen nombre y apellido. En otras ocasiones son invisibles. La palabra nos revela que no peleamos contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Son cosas que tenemos que tener muy claras en nuestra vida. Estamos en guerra, pero necesitamos entender con quién estamos guerreando. Y cuáles son nuestras armas para nosotros pelear. Es por ello que nuestras armas, como le estaba diciendo, no son carnales. Sobre todo ello, David tenía algo muy claro. A los enemigos hay que perseguirlos, alcanzarlos y acabarlos. A los enemigos no podemos darle tregua, no le podemos dar un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz. Aunque se rindan delante de nosotros, hay que acabarlos. Porque hay enemigos, hermano, que cuando se sienten prisioneros, le van a decir perdón. Pero si usted no los acaba, cuando usted dé la espalda, le van a espetar la espalda. Por eso a los enemigos, y estoy hablando en un sentido espiritual, yo sé que ustedes son gente madura, estoy hablando en un sentido espiritual. A los enemigos, hermano, usted tiene que perseguirlos, alcanzarlos y acabarlos. Voy a traerles un ejemplo personal para que no quiero que se vayan confundidos. En mi vida personal, hermano, yo tuve que pelear con vicios que me perseguían. Eso eran parte de mis enemigos. Yo tuve que pelear porque me tenían dominado, me tenían secuestrado. Y eran enemigos que eran más fuertes que yo. Gracias le doy a Dios que un día el Señor decidió salvarme y estar a mi lado y decirme, yo voy a pelear contigo. A esos enemigos espirituales que se llamaban vicios, yo tuve que perseguirlos en algún momento hasta alcanzarlos y acabar. Porque si yo no los perseguía, si no los alcanzaba y no los acababa, ellos me iban a acabar a mí.
Entonces yo me tuve que parar fuerte, firme delante de ellos y decirle, hasta aquí, ya no más. Hay acciones que tenemos que tomar. Ahora usted se tiene que preguntar, ¿quién es mi enemigo? Usted tiene que saber identificar a sus enemigos, los que lo están acabando a usted. A los que si usted no se les para firme, lo van a destruir. Hay enemigos que nos hacen mucho daño. Y si nosotros no nos paramos firmes, nos destruyen. No nos permiten alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Nos detienen en el crecimiento. Por eso tenemos que identificarlos para irnosles encima en el nombre de Jesús. No se le puede dar tregua a los enemigos. De lo contrario, nos perseguirán ellos a nosotros todos los días hasta lograr acabarnos. A veces creemos que hay enemigos como que se cogen como silencio, como que toman una pausa y ya no nos perturban por cierto tiempo. Y cuando pensábamos que ya lo teníamos derrotado, ¡pah!, aparecen. Y nos dicen, ¿te creías que te habías escapado? A esos enemigos hay que perseguirlos. Usted no puede esperar que esos enemigos vengan a atacarlo a usted. Usted tiene que ir a buscarlos donde quiera que estén. Una vez yo declaré una palabra aquí, no sé cuántos se acuerdan. Yo le dije que habían unos cuantos gigantes por ahí escondidos, que los íbamos a buscar donde quiera que estuvieran. Los íbamos a descubrir y le íbamos a cortar la cabeza. Porque no vamos a esperar que ellos se asomen. Antes de que ellos se asomen, nosotros los vamos a ir a buscar y los vamos a cazar. Porque a los Goliat, ¿se acuerdan la historia de David y Goliat? Dice que antes que Goliat volviera de nuevo al ataque, David salió al encuentro de Goliat. Y cuando Goliat despertó, ya estaba en el piso con la cabeza picada. Porque a los gigantes hay que hacerle eso. Usted a los gigantes no espera que ellos vengan a atacarlo para usted reaccionar. No, usted va y los busca donde quiera que estén. Los persigue, los alcanza. Y dijo David, y no volví hasta que los acabé. Usted tiene que asegurarse que están muertos, que no se van a levantar más, que se quedaron sin respirar, que se quedaron sin sangre, se tienen que desangrar delante de usted. Usted se tiene que asegurar que ese gigante no se va a levantar jamás en la vida de ahí. Quizás ese gigante en su vida se llama infidelidad. Quizás ese gigante en su vida se llama pobreza. Quizás ese gigante en su vida se llama desprecio. Quizás ese gigante en su vida se llama humillación. No sé cómo se llama ese gigante. Quizás ese gigante en su vida se llama mentira, se llama orgullo. Usted tiene que salir a capturar a ese enemigo. En el nombre de Jesús. Lo tiene que alcanzar. Y lo tiene que acabar. Porque de lo contrario va a acabar contigo. Usted tiene que identificar, tener claro. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos, dijo el salmista David. Esa última parte me encanta. Y no volví hasta acabarlos. La pregunta que nos debemos de hacer en este día: ¿quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Los que no lo dejan crecer en Dios. Los que le perturban la vida
que cuando usted cree que ya tiene todo bajo control, aparece y se asoma por ahí. Yo tenía un enemigo muy fuerte en mi vida, que por causa de mis vicios, ese enemigo yo lo provoqué, porque fui ¿qué podría decir? Porque no me sometí a la enseñanza de mi madre especialmente, porque no seguí el camino correcto. Yo provoqué a esos enemigos. Y a la edad ya de 16, 17, 18 años se levantó un enemigo en mi vida que se llama la depresión. Ese enemigo ataca mucho por ahí. Eso sí era una malicia del mismo enemigo. Y cuando yo pensaba que ya lo tenía todo dominado, ¡pah!, aparecía y me debilitaba, me quedaba sin fuerzas. Me botaban de los trabajos, perdí amistades, le quedaba mal a mucha gente. Hasta que un día Dios me dio la fuerza y yo le dije, no más. Y comencé a pelear en contra de ese enemigo hasta que lo vencí. Hasta que me aseguré de matarlo en el nombre de Jesús. Porque yo no tenía fuerza, pero la fuerza que me dio Dios. Hay enemigos, hermano, que usted no va a tener fuerza para enfrentarlos. Pero David decía, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Esos enemigos con los que usted no puede, Dios los va a vencer. Pero usted se tiene que levantar. Usted los tiene que perseguir, hermano, temblando, pero usted tiene que buscarlos. Donde quiera que se metan, en cualquier cueva, usted tiene que ir. Porque si usted no va y los busca, ellos lo van a buscar a usted. Cuando yo creía que ya tenía los trabajos dominados, aparecía la amiga depresión. Me encerraba una semana entera en mi apartamento y cuando regresaba al trabajo me decían, aquí no hay trabajo para ti. No tenemos trabajo para gente depresiva. Me pasó en varios trabajos. Hasta que yo entendí que esto no tenía que ver con los dueños de las empresas, mis supervisores. Esto tenía que ver con una pelea personal que yo tenía que vencer. Y hasta que entendí que a un depresivo yo tenía que levantarme en la mañana y tenía que irme a trabajar. Depresivo. Cuando le veía la cara a los jefes, yo con esa depresión encima. Ellos no sabían que yo estaba en depresión. Pero yo me avergonzaba pensando que la depresión la gente la podía ver encima de mí. Pero cuando yo entendí que yo tenía que llegar a donde quiera que fuera, a la iglesia llegaba yo arrastrando la depresión. Hasta que un día dijo la depresión, con este no puedo más. Y yo le dije, ya no vas a poder más, porque ahora hay uno más fuerte en mí. Esos fueron algunos de los enemigos que yo tuve que vencer. ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son sus enemigos con los que usted tiene que pelear? Tiene usted que identificarlos con precisión. O sea, los que la vida les hace enfrentar y aquellos que usted ha provocado. Acuérdese que hay dos tipos de enemigos. Unos que la vida les hace enfrentar y otros que nosotros los provocamos. Entonces, tenemos que ser honestos. Dios nos va a defender de los dos, pero tenemos que ser honestos. No nada más, no es que el diablo, a veces somos nosotros.
Porque la depresión no vino a mi vida porque la vida me hizo enfrentarla. Fue que yo la provoqué. Pero de ella Dios también me defendió. Porque cuando nos humillamos y reconocemos, Dios va a estar ahí para defenderlo, como lo hizo con David. Pero tenemos que entender, hay enemigos que están encarnados y hay otros que son invisibles. Hoy en día luchamos con muchos enemigos, pero solo usted conoce a los que tiene que enfrentar. Y entendemos que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar enemigos distintos. Enemigos que posiblemente lo vienen atormentando desde su niñez. Y otros los encontró en el camino durante su adolescencia o ya después de adulto. Pregunta, ¿está usted enfrentando sus enemigos o está viviendo como si no existieran? Usted sabe que hay personas que se hacen amigos de sus enemigos. Les voy a dar un ejemplo. Usted no ha escuchado la historia de personas que las secuestran, especialmente mujeres. Las secuestran y terminan de que enamoradas de la persona que las secuestró. ¿No han escuchado esas historias? Pero eso pasa en vida real. ¿Y ustedes saben por qué se enamoran? Porque dicen bendito. Y como hay un dicho por ahí, hay dos razones por las cuales se enamoran. Otras porque le cogen pena a la persona que las está secuestrando. Y cuando esa persona comienza a traerle comidita y a tratarla entre comillas bien, dicen, él es bueno. Se enamoran. Esa es una de las razones por las cuales se enamoran. Otra, se enamoran porque dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a vencer a este hombre? Mejor me entrego a él. Y después se acuerdan del dicho que a veces decimos o se dice por ahí, el dicho popular, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero eso en la vida espiritual no va. En Dios las cosas no trabajan así. Si no puedes con tu enemigo, únete a Dios, quien te ciñe de fuerzas para la pelea. Si no puedes con tu enemigo, no te unas a él, únete a Dios. Él te va a ceñir de fuerzas para la pelea. Para que acabes con tus enemigos. Los enemigos que te tienen secuestrado y no te permiten lograr el propósito de Dios para con tu vida. Hay enemigos los cuales están o los cuales estás enfrentando desde tu niñez. Te persiguen y abusan de ti como abusaba Goliat de los israelitas cada vez que deseaba. Hay enemigos que son burlones, como Goliat. Y saben, te cogieron el lado débil ya. Y se burlan de ti, te dicen débil en la cara. Uy, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, amigos que yo tenía. Amigos abusadores. Que buscaban a los más débiles y eso era todos los días. Hermano, usted sabe lo que es eso. Todos los días que tú tengas a una persona que tú sabes que cuando uno es joven o vas a la escuela o vas, no hay de otra. Y tú saber que hoy me levanto, voy para la escuela y fulano de tal va a venir a humillarme, a hacerme la vida imposible. Usted sabe lo que es eso. Y eso sigue sucediendo hasta el día que usted decida levantarse. Aunque le rompan la cara. Pero usted tiene que coger fuerza de donde sea.
y hacerle ver a esa persona de que tú no vas a abusar más de mí. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un video que hay en las redes sociales de un muchachito bien flaquito, coge a otro grande, así llenito, pero humilde, y el flaquito va y se le pega. Y cuando el pobre muchachito está tranquilo, ¡pa! Una bofetada. Oye, y el gordito es medio llenito, él no se atreve a hacer nada. Y se queda ahí, ¿verdad? Como que, pero en una, como que se dio cuenta de que yo como que puedo con este. Y esperó que volviera otra vez el muchachito. Y cuando le iba a dar la bofetada, aquel muchacho lo ha agarrado por la cintura, lo levantó y le dio un estrellón contra el piso, hermano. Que pareciera que le reventó todos los huesos. Era flaquitito el muchacho. Se levantó así. Jamás. Porque a los enemigos, hermano, a los enemigos hay que enseñarles. Conmigo no. Usted tiene que tomar fuerzas, hermano, de donde sea y levantarse en contra de sus enemigos. Y así era Goliat se enteró que los israelitas eran unos débiles y cada vez que le daba la gana salía gritando y humillando a los israelitas y nadie se les enfrentaba hasta que llegó David. Hay enemigos que abusan de nosotros, como abusaban algunos enemigos del pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Ustedes saben lo que hacían los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente en los tiempos de Gedeón. Esperaban que llegara el tiempo de la cosecha. Y cuando ya los israelitas iban a recoger la cosecha, aparecían. Y le llevaban todo el esfuerzo y el fruto de la tierra. Eso era cada vez que los israelitas iban a cosechar el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Usted sabe lo que es. Eso es lo que hacen nuestros enemigos con nosotros. Espera que estemos fructíferos y aparecen en su vida para llevarse todo el fruto y el sacrificio, para que usted no vea el fruto de sus oraciones, el fruto de su tiempo en Dios, el fruto del tiempo que usted pasa en la presencia de Dios. Y eso va a pasar, hermano, hasta el día que usted decida levantarse, perseguir a sus enemigos, alcanzarlos y acabarlos, como hizo Gedeón cuando Dios lo llenó de fuerza. Termino con esto. Jueces capítulo 8, versículos 11 al 12. Miren lo que hizo Gedeón con aquellos enemigos que le hacían la vida imposible. Dice: subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Noba y de Jobbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Y el versículo 21, la segunda parte, dice: y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. ¿Qué estás esperando para levantarte y matar a tus enemigos? Ya es tiempo. Ya es tiempo de que te ciñas de poder, de que permitas que Dios te llene de fuerzas para que te levantes, persigas a tus enemigos, los alcances y los acabes. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Porque así como a David, Señor, tú nos ciñes de fuerzas para la pelea.
Tú nos das poder y nos das las armas que necesitamos, Señor. Armas que no son carnales, sino que son poderosas en ti para la destrucción de fortalezas, Señor. En este día, Dios mío, yo te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Los que están aquí presentes, Señor, y los que están viéndonos a través de las redes sociales, Señor. Sé tú ciñéndonos, Dios mío, de poder, de fuerzas para nosotros poder levantarnos, Señor. Poder identificar a nuestros enemigos, aquellos, Señor, que nos impiden crecer en ti. Aquellos que impiden que tu gracia, Dios mío, sea de manera abundante en nuestras vidas, Señor. Aquellos que impiden, Señor, que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, Señor. Aquellos que nos impiden alcanzar, Dios mío, los sueños que tú has puesto delante de nosotros, Jehová. Aquellos que impiden, Señor, que la iglesia Riverside siga hacia adelante. Aquellos que impiden, Señor, que esta comunidad glorifique y exalte tu nombre, Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a identificar a cada uno de nuestros enemigos. No solamente a identificarlos, Señor, sino que te pedimos que nos dé las fuerzas para levantarnos en contra de ellos. No esperar, Señor, que vengan nuevamente a burlarse de nosotros, sino, Dios mío, que tú nos permitas levantarnos, ir a buscarlos, Señor, alcanzarlos y no volver hasta que los acabemos en tu nombre, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces por la situación que ha vivido cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces cada uno de los enemigos que ellos enfrentan. Enemigos que la vida les ha puesto delante de ellos. Y otros enemigos, Señor, que tus hijos han provocado. Te pedimos en esta hora que ya sean uno o los otros, Señor, tú te glorifiques en la vida de cada